damasco están paralelas, las voy a estirar con mi palo de amasar. Es mi palo de amasar, lo uso para amasar fideos con mi hija Olivia, por lo general. Y ahí que tengo, bueno, ahí tengo las láminas. Voy a hacer lo mismo que hice con mi patrón de acero damasco. Las voy a plegar y voy a multiplicar. Y ahí estiro de nuevo. Por una cuestión de comodidad lo voy a cortar. Esto parece ya un programa de cocina. Ahí ya se empiezan a ver que tiene un montón de láminas más. Ahí multiplico. Es exactamente lo mismo que hicimos con el acero, pero te ayuda a practicar un montón acá en tu casa. Y ahí vamos obteniendo un montón de láminas más. Multiplico de nuevo. Esta es la última vez. Y ahí ya tengo un conteo de láminas un poquito más visible, ¿no? Mira, ahí se ve. Ahí lo que voy a hacer es, ahora que estamos haciendo un experimento, con un cuchillo le voy a hacer ranuras. Y voy a sacar una porción de la plastilina, ¿no? Esto lo vas a hacer lo mismo en el acero. Nada más que en el acero no vas a usar un cuchillo, sino que vas a usar un amolador, un disco de corte. Pero el proceso es exactamente lo mismo. Ahí voy sacando. Y como ven ahí, estoy mecanizando lo que va a ser mi patrón de acero damasco. Lo que hice fue, ¿ves? Ahí se ve de costado, se ve que saqué de un lado. Ahora voy a sacar de nuevo del otro lado, pero intercalando. O sea, no voy a sacar acá, voy a sacar en el medio. De forma que hagamos cortes que hagan esto. Calculo más o menos, ustedes tómense el tiempo cuando lo hagan en el acero. Un poquito más acá. Y así hasta que cubrimos todo el largo de la barra. Imagínense si fuera así de fácil, ¿no? Hacerlo en acero. Pero esto ayuda un montón. Esto lo vamos a sacar. Y ahí nos quedó intercalado. Ahora lo que voy a hacer es estirarlo. Obviamente en el acero vamos a usar el martillo o la prensa hidráulica. Acá es mucho más fácil. Y ahí empezamos a obtener un patrón, ¿no? Obviamente esto cuando hagamos un cuchillo lo vamos a gastar un poco con la lijadora. Acá yo voy a remover un poquito de material con el cuchillo. ¿Ven? Y ahí es donde empieza a aparecer el famoso patrón escalera, que son líneas casi perpendiculares a lo que sería el lomo y el filo de nuestro cuchillo. Hicimos el experimento y ahí se empieza a ver un poco lo que sería nuestro patrón escalera. Este es el principio básico del cómo hacer un patrón mecanizado con este sistema. Si yo quisiera hacerlo por deformación, como tenemos acá la escalera, en vez de retirar material, lo que haría sería pegarle con una forma que me haga estas líneas perpendiculares al lomo y el filo de mi cuchillo. Sería con, no sé, por ejemplo, la pena de tu martillo, lo que fuera. Si lo hicieras con puntos, harías un patrón goteado. Recién de la teoría de los patrones, bueno, vamos a pasarla a nuestra hoja de acero damasco. En este caso la hoja, ¿se acuerdan? La forjamos en un video anterior y había quedado con el formato. Es un formato de berijero, o va a ser un berijero porque ahora tiene 9 milímetros de espesor. Y ahora viene la parte donde empezamos a remover un poco de material, como habíamos hablado en la teoría, para hacer el patrón de acero damasco, ¿no? Entonces yo lo que hice fue primero es hacer líneas paralelas, más o menos a unos 8 milímetros aproximadamente, ¿no? Esto yo lo hago a ojímetro, a ojo. Ustedes tómense el trabajo de medirlo, ustedes sean mejores que yo en esto. Una vez que tengo las líneas marcadas ahí, como el patrón que habíamos elegido para hacer entre ustedes y yo, es el patrón rombos, lo que voy a hacer es, con estas líneas, voy a empezar a marcar unas líneas que vayan desde la parte superior del lomo hasta el filo. Mirá, ahí hago una línea. Paso a la siguiente, hago otra y así voy marcando, una diagonal. Y ahí tengo una especie de Z, ¿no?
Olvídense de las líneas que están marcadas en sentido perpendicular al lomo de la hoja, porque son solamente una guía visual. Y ahora hago las otras. Yo uso otro marcador para que sea más visible. Arranco de abajo del filo al lomo, agarro un punto y lo uno con el otro. ¿Ven cómo está ahí? Y así. Nuestro patrón se va a formar con estos rombos que están acá en el centro y con los que se vayan formando hacia el filo y hacia el lomo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a ir del otro lado, ya lo tengo marcado para una cuestión de velocidad, ya lo tengo marcado. ¿Cuál es el único cuidado que voy a tener? Bueno, que las líneas paralelas estas que yo marqué, del otro lado le voy a marcar justamente en el lugar donde no tengo la línea, o sea, entrecruzada. Ahí iría, mirá, de un lado y del otro. ¿Para qué hago esto? Bueno, esto lo hago para que los rombos de un lado y del otro no se encuentre el corte en el medio, sino si yo como 3 milímetros de un lado, 3 milímetros del otro, la hoja quedaría demasiado fina. Lo único que tenés que tener en cuenta es eso, la profundidad de los cortes que hagas. En este caso son cortes, pueden hacer agujeritos, perforaciones o lo que vos elijas hacer según el patrón. Es eso, si yo tengo una hoja de 9 milímetros, voy a sacar 3 milímetros de un lado y 3 milímetros del otro. Entonces cuando yo lo estire, esto en la segunda etapa de este patrón, lo estire, hago de cuenta que estoy estirando un acordeón, un fuelle, bueno. Cuando se estira ahí se despliegan las capas y forman el patrón. Si yo me voy demasiado profundo de un lado y del otro, esa línea va a quedar siempre marcada la moladora o puede llegar hasta cortarse la hoja. Así que lo primero que voy a hacer ahora es, usando las líneas cruzadas, estos rombos, voy a agarrar un disco de amoladora de corte, el finito, y voy a marcar todos los cortes. Cuando lo tenga marcado, ahí voy a pasar un disco de amolador un poco más grueso. Hay unos que son de 3 milímetros más o menos, y voy a marcar todo de nuevo. Así que voy a eso. Una polea expansiva o mismo con un disco de desbaste un poquito más grueso, con mucho cuidado pueden hacerlo. Y como ven, quedó como casi parece las escamas de un cocodrilo o algo así, o una piña, una cosa así. ¿Por qué me tomo el trabajo de hacer esto? Agrego un paso más, porque todos estos cortes que hacemos con las moladoras, si nosotros los tiramos, pueden hacer cortes también en la hoja. No es que la hoja se va a romper, ni mucho menos, porque tiene mucha cantidad de material, pero esos cortes después cuestan mucho sacarlos después con la lijadora o con la lima que vos uses para desbastar. Y además hace que el material se estire mucho mejor, el patrón queda mucho más simétrico, mucho menos forzado si se quiere, tomándose el trabajo de redondear apenas un poco los cortes que hicimos. Así que una vez que tenemos esta especie de piel de cocodrilo hecha con la lijadora, lo que voy a hacer ahora es calentar esta hoja de nuevo en la fragua, la vamos a llevar a 1000 y pico grados, casi la temperatura de caldeo, y ahí la vamos a estirar. Yo voy a usar la prensa hidráulica porque es una cuestión de velocidad nada más, ustedes pueden hacerlo a mano. Vamos a estirarlo hasta que desaparezcan todas estas líneas que le hicimos. Y ahí al hacerlo, bueno, las capas del acero damasco se van a cruzar y esperemos que formen los rombos. En mi caso, en tu caso quizá lo forjes, y como vieron la forma está más o menos, está media desfigurada, ¿no? Pero bueno, se ve que es un berijero. Como les había comentado, esta hoja tenía 9 milímetros cuando comenzamos y ahora tiene 3 y pico en algún lugar, 370, 370.
360, bueno, más o menos 3 milímetros y medio. ¿Qué era lo que estábamos buscando? ¿Por qué 3 milímetros y medio o 370 y no 3? Bueno, porque ahora tengo que hacer la parte de desbaste. Como ven, las marcas casi todas desaparecieron. Ya se empieza a ver un poquito el patrón, que son las capas que se intercalaron entre sí y se ven algunos rombos. Como ven aquí tiene alguna marca todavía, quiere decir que con la moladora fui un poquito más profundo ahí, pero ahora lo voy a arreglar con la lijadora. Lo primero que hago con la lijadora, esta es una lijadora que gira a 30 metros por segundo, tiene una lija cerámica grano 36, ya tiene bastante batalla esta lija, pero una vez que come un montón, lo primero que hago es rectificar toda la silueta de la hoja y después empiezo a trabajar en la sección de corte. Apoyo ahí en el plano. Lo primero que hago es el lomo de la hoja, porque es lo que me va a marcar todo el diseño, ¿no? Estoy ahí. Voy a hacer que la punta de mi berijero esté centrada con respecto al ancho de la hoja. Ahora voy al filo. Se empieza a tener el look que tiene que tener un berijero criollo, ¿no? Y ahora sí voy a desbastar un poco la sección de corte para que ustedes vean los rombos, yo también quiero verlos. Ahí. Como ven, las líneas desaparecen, o desaparecieron casi todas. Mirá, fueron un par de segundos en el lijador y ya el abrasivo hizo casi todo el trabajo que tiene que hacer. Bueno, así estaba cuando salió de la forja y unos segundos después, literalmente con la lija cerámica, la dejé bastante suave de superficie, no quedó ningún tipo de marca ni tampoco se ven los rombos. Como ven ahí se ve el desbaste, está devastado solamente de una cara y ahora devastamos del otro. Lo que voy a hacer ahora es algo que no hay que hacer, normalmente uno termina la hoja con grano 400 y recién ahí lo revela, pero como yo quiero ver si quedó bien y creo que ustedes también quieren verlo, le voy a pasar lija 60 y 120 y le voy a revelar unos segunditos en percloruro pérrico, no existe eso. Percloruro férrico. Terminamos de pasarle la lija 120, esto no lo hago nunca, realmente las hojas yo las templo cuando están gruesas con lija 36. Ahí se para, se hace todo el trabajo de ajuste del botón, que acá obviamente no tiene hecho ninguno. Se templa, se hace el revenido y después se empieza a trabajar con lija 60, 120, pi. Pero me muero de ganas por saber cómo quedó el patrón. Esperemos que sean romos, ¿no? Capaz que es otra cosa. Así que le voy a dar unos segundos de percloruro férrico. El percloruro este está diluido 50-50 con agua, para que no sea tan fuerte, porque a veces es tan fuerte que te come las dos capas del acero. Digamos. Hay una capa que es 15N20 y la otra 5160. El 15N20, como te había contado en el otro video, tiene níquel, entonces hace que no lo afecte tanto el ácido. Pero bueno. Y bueno, ahí parece que se empieza a ver. Qué emocionante. Bueno, ahí empezamos a verlo. Muy de a poco. Se empiezan a ver los rombos. ¿Se llega a ver un poquito ahí con la cámara? Está vertical. Bueno, esto es lo que va a ser el patrón final, digamos, de la hoja. Puede llegar a variar un poco. ¿Por qué? Porque la hoja puede llegar a variar un poco porque a medida que nosotros desbastamos la hoja, bueno, vamos comiendo más láminas
del patrón que teníamos de acero damasco, las láminas paralelas, por así decirlo. Entonces te puede variar un poco, pero más o menos ahí se ven los rombos, parece una alfombra o una corbata, así puede llegar a andar. Y bueno, ahora vamos a seguir con el proceso del berijero, que es hacer todo el trabajo de ajuste del botón a lima, templarlo, revenirlo y hacer todo el resto. Pero más o menos ahí se alcanza a ver. Así que los espero en el siguiente video para ver cómo termina este proyecto. Chau.